Bueno, yo soy miembro de la Liga Comunista Internacional y en particular de su sección mexicana, el Grupo Espartaquista de México. Queremos exhortar pues, al debate y también a que puedan conocer nuestros materiales que tienen aquí disponibles. Bueno, la temática de este panel es ¿para qué nos sirve Trotsky? La urgencia de una internacional marxista frente a la crisis mundial del capitalismo. Esta cuestión para nosotros plantea quemarropa la utilidad del marxismo revolucionario en la actualidad. La respuesta simple es que necesitamos una organización obrera internacional que base su lucha mundial por el socialismo, es decir, por los intereses obreros, en un entendimiento materialista dialéctico del mundo, del terreno nacional y las fuerzas de clase. Sin ese entendimiento, es imposible orientarnos y determinar las tareas para los revolucionarios. En esta presentación voy a exponer algunas bases para comprender a nuestro juicio, poner a su consideración la situación actual y las tareas de los revolucionarios que se desprenden de ella, en particular en Latinoamérica, que es a donde me voy a centrar. Con esto nosotros buscamos contribuir a esta apremiante discusión de cómo avanzar hacia la urgente reagrupación de las fuerzas marxistas, como ha sido planteado. Bueno, en el tercer Congreso de Buenos Aires, el año pasado, de este encuentro, advertimos que se venían tiempos cada vez más duros para los oprimidos a nivel internacional y que el movimiento obrero debía prepararse para afrontarlos. En contraste, nos parece que la mayor parte de la izquierda marxista ha reaccionado a la segunda presidencia de Trump y al avance de la derecha en el mundo con una mezcla de histeria y de confusión. Muchos hablan de regímenes fascistas surgiendo en todas partes, por ejemplo. Otros ven oportunidades revolucionarias a la vuelta de la esquina. Para nosotros, y hacer sentido a algo de lo que está pasando y evitar el impresionismo, es necesario entender la tendencia general a largo plazo en el mundo y en ese contexto analizar las dinámicas también locales y su impacto dialéctico, por ejemplo aquí en América Latina. Para empezar, Estados Unidos, como se ha dicho, ha sido la potencia hegemónica indiscutida en el mundo desde la caída de la Unión Soviética. Pero esta supremacía ha estado erosionándose ya por mucho tiempo. La anterior poderosa industria estadounidense fue relocalizada en gran medida en el sur global y otros países han experimentado un crecimiento económico sustancial, en particular China, en los marcos de la globalización estadounidense en los últimos 30 años. Aún así, Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial, todavía controla la reserva de divisas y el sistema financiero global, y su ejército sigue siendo el principal garante de los intereses capitalistas a nivel internacional. Sin embargo, la creciente contradicción entre la posición hegemónica de Estados Unidos y el declive de su poder económico es lo que ha alcanzado ya un punto de quiebre. Las acciones de Trump representan un giro fundamental del imperialismo de Estados Unidos, con el propósito de reafirmar su dominio y revertir su declive o por lo menos ralentizarlo. Trump busca reindustrializar Estados Unidos para la guerra y apretar aún más las tuercas a sus aliados del sur global, a sus aliados y al sur global. Las agresiones de Estados Unidos contra nuestras naciones evidentemente no son cosas nuevas. Pero durante la globalización, cuando se imponían las brutales medidas económicas neoliberales, también hubo cierta liberalización política y se impulsó una agenda liberal, liberación social en algunos casos. Las dictaduras militares, por ejemplo, que eran la norma en nuestra América Latina, fueron sustituidas por débiles democracias, por ejemplo. Los golpes financiados o llevados a cabo por los imperialistas, aunque no desaparecieron, evidentemente, como en Nicaragua, por ejemplo, sí fueron reemplazados por la coerción mayor del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la coerción económica y la integración económica del libre comercio. Pero hoy Trump
más bien se ha deshecho de la máscara liberal para apuntar la posición de los imperialistas de manera más despiadada y dejar claro que América Latina continúa siendo el patio trasero de Estados Unidos. ¿Cómo hemos visto esto reflejado? Trump avanza, por ejemplo, la posibilidad de reconquistar el canal de Panamá, o sea, una agresión directa al Panamá, al proletariado y a la nación panameña. Ha reforzado las sanciones contra Cuba y Nicaragua, a quienes nosotros defendemos. Ha implementado deportaciones masivas, ha impuesto salvajes aranceles sobre el continente americano. México, por ejemplo, enfrenta aranceles a la industria automotriz y a la del acero, mientras el Brasil aplicó aranceles del 50%, les aplicó el arancel del 50% en represalia por formar parte del BRICS y por la condena a Bolsonaro. O sea, estamos hablando de las dos principales economías de la América Latina, las cuales han sido severamente golpeadas. En el caso de México, cierre de fábricas, pérdidas de miles de empleos, ataques a las condiciones de vida de los trabajadores y puedo continuar así. Ya ni hablar de las economías más pequeñas como la peruana, por ejemplo, que ha sido azotada por los aranceles al cobre. Los patrones evidentemente están poniendo en los hombros de los trabajadores el costo de estas medidas. El propósito es el sometimiento total, redoblar la extorsión y el saqueo y sobre todo dejar claro que Estados Unidos no va a tolerar que estos países tengan relaciones comerciales y diplomáticas, por ejemplo, con la República Popular China, que ya se ha convertido en el principal socio comercial de varias de estas naciones y tiene una fuerte inversión en la región. Bueno, no faltan los grupos que levantan la necesidad de la revolución socialista, en eso podemos estar de acuerdo, y también de la lucha contra el imperialismo. El meollo es cómo vamos a avanzar esta perspectiva en la situación actual, sin embargo. Es cierto que la intensa presión del imperialismo y la crisis simbra a Latinoamérica y que con el tiempo van a dar paso a ofensivas de la clase obrera y a aperturas para los revolucionarios. Sin embargo, nosotros pensamos, lo ponemos esto a consideración. Es vital entender que en este momento el imperialismo yanqui se encuentra a la ofensiva y las fuerzas derechistas se están fortaleciendo. Esa es la tendencia mayor, dominante. Además, sectores de la población optaron por la derecha, enfurecidos con los populistas, con los nacionalistas de izquierda, quienes terminaron empeorando las condiciones miserables ya de los trabajadores y enfrentando a los oprimidos entre ellos por recursos escasos, mientras cuidaban no minar el saqueo imperialista. En Argentina, por ejemplo, Milei canalizó el descontento social hacia el recorte de programas sociales, señalando que se daban a expensas de los trabajadores, algo que escuchamos. Hoy se han establecido regímenes derechistas represivos en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, etcétera, 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 que se alinean con Trump. En este contexto, planteamos que los trabajadores y campesinos latinoamericanos necesitamos librar luchas defensivas para preservar la posición que con mucho sudor, mucha sangre hemos conseguido, para proteger nuestros medios de subsistencia y asegurarnos que el imperialismo yanqui, que los gobernantes estadounidenses y sus lacayos nacionales no nos quiten más de lo que ya han hecho. Esto es lo que significa concretamente defender a nuestros países del imperialismo. Armados con este entendimiento, podremos abordar de manera correcta los estallidos, a nuestro juicio, y los episodios de resistencia que en mayor o menor grado va a generar esta ofensiva derechista y proponer una línea de acción independiente. También nos permitirá lidiar con la realidad de que el impacto de la crisis económica y social, el desempleo, las carencias, toda esta precarización está generando atomización, apatía, desmoralización entre los trabajadores, a lo cual debemos contraponer. Nosotros nos parece la lucha colectiva y fortalecer a los sindicatos para defenderlos. Quizá el ejemplo más dramático de este ataque ha sido seguramente el caso de Venezuela. Las sanciones, las amenazas de invasión,
el despliegue de Trump de una enorme fuerza militar, incluyendo el mayor portaaviones del mundo frente a sus costas, son una gran amenaza. Como saben, eso ya ha sido puesto en acción. Casi una centena de personas han sido ejecutadas en el mar, aniquiladas sin reparo alguno. Trump amenaza con más de esto en tierra y aire, y se ha reflejado también en haber fijado $50 millones como recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro. El propósito de esta embestida es el derrocamiento de un régimen que ha sido una espina clavada en el costado de los imperialistas estadounidenses por más de 2 décadas, que no se ha subordinado descaradamente a su voluntad y que, como saben, mantiene vínculos con China y Rusia. Ese cerco de Estados Unidos, además, es una medida de control de todo el Caribe y una advertencia a todos nuestros países de que deben alinearse con Estados Unidos o se van a tener que atener a las consecuencias. La izquierda no podemos afrontar esta situación posicionándonos en los 2 polos tradicionales, ya sea subordinarnos al gobierno de Maduro, a los populistas para combatir al imperialismo y la derecha, o denunciándolo estérilmente. Es deber de todas nuestras organizaciones, nos parece, defender a Venezuela y a Maduro contra el ataque imperialista, pero es fundamental hacerlo con un programa independiente de este y de los populistas, o los nacionalistas. Los trotskistas, y yo creo que es donde viene aquí la cuestión, es que debemos ser los más resueltos combatientes antiimperialistas, los mejores defensores de Venezuela, incluso a través de acuerdos temporales con la burguesía nacional como la defensa de Maduro, con el fin de exponer en los hechos las vacilaciones, las capitulaciones del régimen bolivariano en la lucha de la defensa nacional y señalar un camino adelante para efectuarlas hasta el final y consecuentemente. Solo de esa forma vamos a poder arrancarle la dirección de la lucha contra el imperialismo a Maduro y ligarla al poder obrero. Esa es la esencia de la revolución permanente de Trotsky, lo cual no podría tener más vigencia hoy. Hay que mostrar que el programa nacionalista de Maduro es un obstáculo para defender Venezuela. Existe un extendido clamor, por ejemplo, antiimperialista a lo largo de Latinoamérica. En mi país, por ejemplo, México, hay simpatías por la causa venezolana. Un llamado a los pueblos de la región para que acudan en defensa de Venezuela podría trastocar el fortalecimiento de la reacción en países gobernados por títeres proimperialistas que apoyan la invasión. También podría poner al movimiento de los trabajadores en países con gobiernos nacionalistas de izquierda, populistas, que concilian a los imperialistas como México y Brasil en problemas. El entrenamiento militar, por ejemplo, de civiles es necesario, pero ha sido muy limitado y carece de recursos suficientes. Los trabajadores están supeditados a los esfuerzos del gobierno de Maduro. Los sindicatos y las organizaciones campesinas deberían tomar en sus manos el entrenamiento militar y formar milicias. Se debe expropiar a las petroleras, los bancos imperialistas sin indemnización y repudiar la deuda externa para financiar la defensa del país. Esas acciones también servirían para aliviar, o deberían servir para aliviar las miserables condiciones de vida a las que han estado sometidas las masas trabajadoras, cuya ira por su situación desesperada puede canalizarse y es canalizada al apoyo al imperialismo y la derecha. Hay que unir a toda la población trabajadora en una lucha contra el imperialismo. ¿Por qué no hace esas medidas Maduro? Porque eso significa que la clase obrera se movilice de manera independiente, lo que puede amenazar al régimen y a sus aliados burgueses. Bien, pero saliendo de Venezuela e incluyéndola también, ¿cuál ha sido la actitud de los líderes sindicales en este contexto? Han desactivado, como todos sabemos, las luchas obreras y de plano implementado los ataques venidos del imperialismo y de la burguesía nacional, bajo el argumento de que los trabajadores deben confiar en las medidas que los gobernantes o los partidos nacionalistas y populistas toman para lidiar con Trump y la derecha. Han justificado estas medidas. Por ejemplo, han hecho depender la defensa de nuestros países de las élites, pero a medida, por lo menos en el caso de México, Brasil también, pero a medida que arrecian los ataques,
que los presupuestos no alcanzan, que las economías se arruinan, que las burguesías nacionales que se balancean entre los imperialistas y la clase obrera se ven cada vez más en la necesidad de cumplir las exigencias imperialistas, a quienes están atados por sus intereses y sus negocios, Sheinbaum, Petro, Lula, van a buscar mantenerse a la cabeza de la lucha de la liberación nacional o de estas exigencias de defensa del país para contenerlas y canalizar las aspiraciones sociales y económicas de los oprimidos dentro de los límites aceptables del dominio de la clase que representan. Al mismo tiempo que van a rechazar aquellas medidas que podrían asestar un golpe más grande y efectivo al afectar la propiedad e intereses imperialistas y sus lacayos locales. Estos regímenes no le temen a nada más que a la movilización independiente de la clase obrera, lo cual los va a poner en peligro. Tomemos por ejemplo México. Sheinbaum es vista todavía como un ejemplo de firmeza por cómo ha lidiado con Trump. De hecho, aquí en el Paraguay nos han comentado eso algunos compañeros. Pero ¿qué ha hecho recientemente en el último año? Ha contemporizado con los imperialistas. Se ha felicitado por las prórrogas de los aranceles. Ha desmovilizado la lucha de los trabajadores. Ha defendido el Tratado de Libre Comercio como instrumento para el desarrollo del país, que lo subordina a Estados Unidos. Se ha sumado a la campaña contra China y ahora ha colaborado cada vez más con agencias de seguridad imperialistas. Si analizamos cómo ha empeorado la situación de nuestro país y de los trabajadores frente a los imperialistas, resulta evidente que Sheinbaum no ha pasado la prueba. En cambio, lo que un genuino gobierno antiimperialista haría es movilizar y fortalecer a las organizaciones obreras y campesinas, atacar la propiedad imperialista en respuesta a los despidos, conservar las riquezas del país, nacionalizando, por ejemplo, sin compensación la industria energética, que es vital para nosotros, y las minas, expropiar los bancos, repudiar la deuda para enfrentar la extorsión financiera, reforzar las relaciones comerciales con China, entre otras cosas. Por su parte, los líderes obreros en México siguen la política de Sheinbaum, sacrificando a los trabajadores para acomodarse a las exigencias de las compañías locales y extranjeras. Ante eso, lo que se plantea es defender cada contrato colectivo, cada empleo, cada conquista obrera y popular en los sindicatos en contraposición a estas dirigencias, rechazando el chantaje de que deben atenerse a los esfuerzos conciliadores de Sheinbaum. Los ataques imperialistas han incluido el apoyo directo a gobiernos títeres y el chantaje financiero. Estados Unidos, por ejemplo, como saben, aquí tenemos compañeros de ahí, le lanzó un salvavidas económico al gobierno de Javier Milei a cambio de condenar a Argentina a una mayor subyugación al capital financiero. El crédito, como saben, tenía como condición que Milei ganara las elecciones. Eso fue lo que finalmente sucedió, pero muchos izquierdistas, nos parece a nosotros, hoy minimizan la victoria de Milei y argumentan incluso que va a caer pronto. Eso nos parece desorientador. Respaldado por los imperialistas, Milei va a arremeter con más fuerza contra los obreros y los pobres, lo cual ha dejado en claro anunciando una reforma laboral antiobrera. Ante esa situación, lo que se necesita es un frente único con los sindicatos peronistas. Para nosotros, la CGT y la CTA, necesitamos un frente unido con ellos contra la reforma y el saqueo nacional que levante reivindicaciones claras y sencillas, ligadas a la perspectiva de un gobierno del FITU, del Frente de la Izquierda y de los sindicatos. Vamos a través de esto a ofrecer realmente una alternativa a Milei y a los peronistas que las masas vean como viable. En la mejor tradición defendida por la Tercera Internacional y por Trotsky, señalamos que mediante la acción conjunta es como se puede demostrar cómo a cada paso el programa procapitalista de las direcciones sindicales sabotean la lucha debido a su compromiso de no mellar los intereses imperialistas y causar problemas al gobierno.
En contraste, nos parece que la izquierda argentina ha tomado los dos polos tradicionales en América, vemos más o menos en América Latina. Por un lado, aquellos que con aras de combatir al imperialismo se están aliando o subordinando a las opciones peronistas. Tenemos varios ejemplos de ello, el partido piquetero de un compañero que va a presentar, por ejemplo, que hace parte del Frente Peronista, o aquellos que votaron a Massa contra Milei y así, ¿no? Pero también la otra parte, o el polo más bien que está representado por dar la espalda a los sindicatos. Pero no me malinterpreten, o sea, esto quiero ponerlo de manera concreta. ¿Cómo se ve eso? Denunciar a las direcciones de los sindicatos tradicionales por cosas ciertas, por ejemplo, que han traicionado y desmovilizado las luchas, lo cual es correcto, pero en lugar de hacer esta orientación de estas acciones conjuntas, se van a hacer unas organizaciones paralelas, ¿no? Orientarse más bien a estos sindicatos combativos, a autoconvocados, a estas organizaciones de otros sectores. Eso nos aísla de la pelea ahí. Bueno, además, ya voy en la última parte, además del chantaje financiero, los ataques de los imperialistas, bueno, la izquierda argentina pensamos debe reorientarse. Nos gustaría discutir más sobre estas perspectivas también con ustedes para ello. Se debe dejar de esta forma abandonar la pelea y ya no dejar intacto el control peronista sobre el movimiento obrero. Lo que hay que hacer es cerrar la brecha más bien entre la izquierda y los trabajadores. Bueno, como les decía, además del chantaje financiero, como hemos visto, esta cuestión de los narcoterroristas extranjeros para amenazar a varios países latinoamericanos pisotea nuestras soberanías. Es una daga contra todo aquel que presenta una oposición, por tímida que sea, a los designios imperialistas. El presidente de Colombia, Petro, ha sido acusado de líder del narcotráfico, para lo que está preparando el terreno para intervenir también ahí. En México es utilizado para movilizar a efectivos estadounidenses a la frontera, desplegar buques en aguas territoriales que ahora tenemos ahí, justificar la operación de agencias contra la izquierda en el interior del país. Y toda esa retórica de nuestro país, por ejemplo, en México, de colaborar sin subordinar la soberanía, en realidad sirve como hoja de parra para las operaciones de estos imperialistas. Pensamos que todo militante en México, por ejemplo, debe exigir fuera DEA, fuera CIA y todas las bases militares fuera de América Latina, bases militares imperialistas. Bueno, por lo pronto, la conclusión es que los populistas como Maduro, Petro, Sheinbaum conservan la hegemonía de la lucha por la liberación nacional, o también las fuerzas como los peronistas y otros. Y los oprimidos del continente voltean de alguna u otra manera hacia ellos. Solo una dirección comunista que fusione las luchas por la liberación nacional y social, que logre ponerse a la cabeza de la lucha antiimperialista, va a poder unificar a las masas trabajadoras latinoamericanas y forjar una invencible colaboración entre los proletarios de Estados Unidos, Canadá, Quebec y América Latina, y que también están sufriendo los ataques del imperialismo estadounidense. Por eso nosotros llamamos como táctica por un frente único antiimperialista de las Américas para luchar contra Trump, por una federación socialista de América Latina y hacia adelante hacia la lucha contra el imperialismo estadounidense y sus lacayos locales. Gracias. Compañeros, quiero hacer un punto adicional a este video. Y es que el derrocamiento de Maduro por los imperialistas, por la fuerza o a través de un pacto, o sea, sin resistencia, sería una catástrofe para toda América Latina. Va a reforzar la ola de reacción tanto en Venezuela como en toda la región. La caída de Maduro sin resistencia significaría una victoria contundente para los gusanos venezolanos, con un costo mínimo
para el imperialismo. En cualquiera de estos dos casos, ese resultado va a desmoralizar profundamente a las masas de toda América Latina. Es urgente que los marxistas ofrezcamos una respuesta revolucionaria y defendamos Venezuela con un programa independiente. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.